Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 16. Capítulo 12. Texto del capítulo. A Issei le pareció extraño que alguien tan pequeño pudiera pegar tanto. Eso no significaba que no hubiera visto chicas igual de aterradoras. Pero Eur ya le tenía una lanza muy afilada y Dusa-chan daba tanto miedo que ni siquiera podías mirarla sin estar en peligro. Esto era diferente. E igual de malo. La cara no. Cuidado con la cara. Golpes, ganchos, rectos. La pequeña chica arremetía con un puñetazo tras otro, moviéndose como una pugilista experimentada, más rápida de lo que un humano debería ser, con ataques tan fuertes que le volarían el pelo hacia atrás solo con el viento. La única vez que los bloqueó, Issei sintió que se le entumecían los antebrazos y se le doblaban las rodillas antes de empujarla hacia atrás, lo que había sido prácticamente la única victoria que había conseguido hasta ahora en esta pelea antes de que Koneko se lanzara contra él con la intención de maquillarle el rostro para siempre. Usando la fuerza de su golpe para impulsarse hacia arriba, la luchadora de cabello blanco rebotó hacia Issei, quien solo pudo levantar un muro entre ellos. Te pillé. Agarrándose al borde de la losa de mármol al caer, giró sobre el borde del escudo de Issei y él, aprovechó la oportunidad. Con una segunda patada, la rotación adicional le dio más potencia, pero tardó más en impactar. Issei adivinó aproximadamente dónde caía Koneko. Así que, haciendo una mueca, dudando si esforzarse demasiado y sintiéndose inmensamente culpable, el adolescente apuntó el puño a la cara de su oponente y simplemente dejó que la chica cayera. Lo siento. Su barbilla golpeó sus nudillos con un crujido seco, mientras que su segundo golpe lo mandó por los aires. La fuerza liberada al impactar fue suficiente para derribar a Issei varios metros, cayendo de pie a pesar de sentir como si le hubieran dado un balón en el pecho. Issei se agachó para esquivar un puñetazo, esquivando por los pelos a la pequeña, que, casualmente, era capaz de destrozar acero. Agitándose con furia, retrocedió mientras intentaba esquivar sus golpes, cortos y afilados, que llegaban a una velocidad vertiginosa. Cada puñetazo habría pulverizado a un humano normal, e Issei seguía estremeciéndose, incluso si hubiera podido aguantarlos sin problemas. Pero, tras un trío repentino de golpes, una simple izquierda, derecha, izquierda, sus dos manos se alzaron por instinto. Mala decisión. De repente, la chica de pelo blanco se impulsó, le asestó un codazo en el estómago y luego se abalanzó sobre Issei mientras este se doblaba. Arriba. Lo agarró de la chaqueta, lo golpeó con las caderas en los muslos y lo levantó del suelo. Y encima, perdiendo repentinamente el contacto con el suelo, el campeón hizo lo único que podía hacer. Uf. Manifestando una losa de mármol en el aire, emitió un sonido de dolor más por costumbre que por una lesión real. De hecho, incluso si lo hubieran estrellado de cara contra el suelo, se recuperaría caminando. Pero Issei prefería no ser maltratado así. Así que hizo lo más sencillo. Licuando la canica, o mejor dicho, haciéndola fluir como si fuera un líquido, empapó a la estudiante más joven con su material conjurado y lo solidificó antes de que pudiera esquivarlo por completo. ¡Oh! Sin embargo, con cierta crítica, había olvidado que sus manos aún estaban envueltas en su chaqueta. ¡Adiós! Saltando, con sus cuerpos en un ángulo extraño, Issei se giró para encarar a su oponente, cuyos pies, calzados con zapatos, se lanzaban hacia la canica conjurada. Y, por supuesto, hacia su cuerpo. ¡Hola, paraíso! Y, sin embargo, algo más importante lo esperaba en ese momento. Un intercambio verdaderamente valioso que hizo que los siguientes 10 segundos valieran la pena. Los pies de Koneko impactaron contra su pecho, justo entre sus brazos, y la placa de mármol conjurada a toda prisa se hizo añicos. De verdad, sabía que los artistas marciales hacían todo tipo de cosas, como golpear losas de piedra. Pero esto era ridículo. Me lo imaginé así, pero sin un cántico era mucho más débil. Fue un golpe apresurado, pero nunca había visto su canica romperse así.
Con esa fuerza, el golpe habría destrozado el pecho de una persona normal, pero Issei simplemente se quedó sin aliento. Su chaqueta, sin embargo, se hizo trizas al instante, liberando las manos del luchador y propulsándolo contra la pared del fondo del gimnasio de la escuela. Rozando una grada, el campeón giró violentamente por los aires, dando volteretas y volteretas mientras giraba, y solo evitó ser lanzado fuera del edificio al conjurar una losa de piedra para atraparlo. No era particularmente suave, pero se alegró inmensamente de que ninguno de estos ataques, ni su aterrizaje, lo lastimara. Pero, cayendo desde varios metros de altura, conjuró un bloque de mármol largo e inclinado, cuya curvatura fue la justa para atraparlo y ayudarlo a deslizarse de vuelta al suelo. Uf. Aunque no aterrizó con la suavidad que esperaba. Sin embargo, estaba mucho mejor que su oponente. Déjame salir, senpai. Con solo su cabeza sobresaliendo del suelo, la luchadora de cabello blanco ni siquiera podía resistirse. Ah, lo siento. Issei se frotó la cabeza. Pero no quiero que me vuelvan a patear. Acercándose a su oponente, el campeón inspeccionó su trampa con detalle. Confiando principalmente en que la torre estaba dispuesta a destrozar el suelo, había dejado que su piedra conjurada se asentara en las grietas, destrozando zonas, y luego simplemente replicó lo que había usado para atraparla la primera vez. Así, al caer en un charco enorme de mármol líquido, conectado por una única enredadera serpenteante, la chica bajita y fortísima carecía de la palanca necesaria para golpearlo. Te voy a dar un puñetazo. Ya, veo. Mirando a sus amigas, la adolescente recibió una ronda de encogimientos de hombros y una sonrisa sádica. Entonces, ¿te rindes o? No. Su cabeza se balanceó un poco, pero, aparte de esa palabra, no hubo más respuesta. Por favor. El balanceo empeoró un poco y ahora Issei temía haberla lastimado. No. Y así, dejó de balancearse y encogió el suelo unos centímetros. Sus ojos se abrieron de par en par cuando la chica, más pequeña que él, diminuta comparada con él, levantó físicamente toda la sección del suelo donde la había atrapado. PFFT. Y así, su asombro y terror desaparecieron. Lo siento. Inclinado, riendo, sin poder contenerse, el pobre chico se sintió total y completamente abrumado. Tu cabeza, parece un disfraz de flores gigantes. Tras haber intentado aparentemente adoptar una postura de combate, Koneko, con gran parte del suelo aún pegada a su cuerpo, solo tenía la cara y las manos libres. En otras palabras, Issei estaba luchando contra una chica atrapada en una pared. Y ni siquiera era lascivo. No te rías. Intentó detenerse. No. De verdad. Bien. Me rindo. Suéltame. Su puchero solo hizo que todo fuera aún más adorable. Lo hiciste lo mejor que pudiste, Koneko. La torre lo fulminó con la mirada, pero se relajó cuando él le dio una palmadita en el hombro, apoyándose en su tacto solo un instante. Buchou no tardó en apartarla para terminar de limpiarle el polvo de roca de las mejillas con una servilleta, pero agradeció el reconocimiento, aunque solo fuera porque no estaba siendo condescendiente. Su amigo había intentado, sin éxito, interrumpir momentáneamente al campeone. Y eso le hacía sentir muchas cosas. La ansiedad no era una sensación completamente desconocida para Kiba. De hecho, casi podría llamarse un viejo amigo. De esos que no ves durante mucho tiempo, solo para encontrarte por casualidad para ponerte al día. Aunque la metáfora no encajaba del todo con su situación, el caballero estaba seguro de que la forma en que se le encogía el estómago y se le helaba el corazón le resultaban familiares. Ansiedad, incertidumbre, emoción. Esta última lo sorprendió incluso a él. Sabía lo que eran los campeones, o mejor dicho, a pesar de saber que existían tales personas en el mundo, nunca había sentido interés en aprender más sobre ellos, porque nunca se había visto enfrentándose a uno. Error de novato. Lo admitiría sin reservas. Kiba entrenó para luchar contra ángeles. Entrenó para luchar contra caídos. Incluso entrenó para luchar contra otros demonios en dos momentos diferentes de su vida. Antes y después de su situación actual. Sin embargo, nunca se había encontrado entrenando y estudiando con el propósito de enfrentarse a uno de los escurridizos, pero aterradoramente poderosos asesinos de dioses. Pero ahora, allí estaba.
Kiba hizo girar su espada, estirándose mientras el arma se movía alrededor de su mano y luego de vuelta. Era un ejercicio de coordinación, que lo obligaba a prestar atención tanto a la hoja como a sus propias extremidades, para no amputar algo. Aún así, su corazón comenzó a acelerarse lentamente al observar a su enemigo. Cualquiera que fuera la primera impresión que había tenido del supuesto pervertido había desaparecido. Y no pudo evitar sentir la emoción que le recorrió la espalda. «¿Seguro que no quieres un pequeño descanso?», ofreció cortesía por costumbre, pero no le entusiasmaba. Porque, a pesar de todo, el espadachín rubio descubrió que realmente quería ir directo al grano y averiguar cómo se comparaba con este oponente injustamente difícil. «Oh, estoy bien. Me duele un poco, pero estoy listo para empezar». Y no mentía. A pesar de lo inexperto y rudo que parecía el chico, no parecía estar ni un poco cansado de su combate con Koneko. Aunque pudiera tener moretones y rasguños, en realidad no era peor que si, por ejemplo, se cayeran al caminar. Y eso fue todo lo que el combate de Koneko se redujo a eso. Un trote ligero y un golpe. La sensación había vuelto con fuerza. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una energía que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Sus sentidos inhumanos se extendieron y absorbieron la masa turbulenta de poder divino que se desataba libremente bajo la piel del otrora niño humano. Su mente absorbió la postura débil, la forma descuidada, el aire casi despreocupado. Pero sobre todo, como incluso cuando las heridas tiraban o rozaban contra la ropa, Issei no reaccionaba en absoluto. Casi como si no pudiera sentirlas. Resistencia absurda, tolerancia al dolor absurda. Falta de capacidad para sentir dolor. Kiba sonrió, cortés y formalmente, y blandió su espada. «Entonces te agradezco que me permitas ponerme a prueba contra ti». «Oh, es un placer». Issei le hizo una reverencia y el espadachín, sin haberse levantado, se abalanzó hacia adelante, extendiendo el brazo en una estocada que apuntaba directamente al cuello del chico. ¡Guau! Su espada más afilada, con la punta negra buscando sangre, ni siquiera lastimó a su enemigo. La punta formaba un pequeño hoyuelo antes de que la falta de fuerza tras la embestida frenara el ataque. Piel impenetrable. Altas habilidades defensivas. Levantando la muñeca y girando, el espadachín cortó la clavícula de su oponente, luego empujó hacia adelante y hacia abajo. Contra un demonio descarriado, lo habría abierto y dejado que sus entrañas se derramaran. Aquí. Arruinó el uniforme escolar del campione. De acuerdo. Y el idiota simplemente cargó hacia adelante, demasiado lento para acercarse a Kiba, quien asestó media docena de golpes mortales al chico. Pero, incluso canalizando su propia magia en nacimiento de espada, se vio incapaz de hacer más que raspar unas pocas capas de piel a la vez. «Lo máximo que puedo hacer es dejar una franja rosa, esto no funciona. Ya te tengo». Lanzando un puñetazo torpe, el campione intentó asestar un golpe directo al estómago de Kiba. Retrocediendo medio paso, el caballero levantó su arma y la rodeó, apuntándola directamente a la oreja del otro chico. «Joder». Maldiciendo, sujetándose la cabeza, el colegial japonés cayó de rodillas, sujetándose un lado de la cabeza. Confundido, sin saber qué había pasado, después de todo no había sangre del golpe, Kiba se acercó, con la esperanza de forzar un desenfunde rápido y vengar el honor de su rey. Y entonces el otro chico vomitó enseguida. Sobre Kiba. ¡Qué asco! Vaya, vaya, pobre campione. Pobre Kiba, querrás decir. La reina rió entre dientes, dando la razón a su líder, y el caballero, dividido entre la humillación y la molestia, no se sorprendió cuando la hechicera de pelo negro le guiñó un ojo y chasqueó los dedos. Hubo un pequeño rayo, uno que corrió sobre él y atravesó el exterior de Issei, y el vómito desapareció, antes de que ella inclinara la cabeza hacia Kiba, sonriendo con aprobación. Simplemente suspiró y se dio cuenta de algo importante. «Ah, por favor, perdóname, Issei, fue un poco, demasiado. Creo que me dejé llevar». Extendiendo la mano, el demonio sintió que la energía en su interior se desvanecía, decepcionado. Pero supuso que era justo. Después de todo, Koneko podría sobrevivir a muchas cosas que él tendría que esquivar. «Está bien».
Tomándole la mano, el adolescente castaño agarró la muñeca de Kiba repentina y fuertemente, tirando del espadachín hacia adelante y juntando sus cabezas con un fuerte crack. ¡Ga! Y, tambaleándose hacia atrás, ahora era el demonio quien estaba desconcertado. Ahora estamos a mano para ese ataque sorpresa. Dando un paso adelante, Kiba preparando instintivamente una nueva espada, Issei adoptó una mala imitación de la postura de combate del caballero. Pero para que lo sepas, no me contendré más. Hubo un momento de confusión y genuina sorpresa antes de que, sin poder evitarlo, el rubio sonriera. Pero, más que eso, quizás se dio cuenta de la debilidad de su oponente. No filo, sino fuerza bruta. El poder mágico y la habilidad de corte no parecían funcionar con él, pero al igual que con los golpes de Koneko, la fuerza bruta parecía ser la mejor manera de superar la francamente absurda resistencia al daño del campeón. Aún así, el joven apenas pareció inmutarse por el golpe, aunque hubiera reaccionado antes. Una persona normal seguiría tendida en el suelo. Kiba no pudo evitarlo. Sonrió ampliamente y volvió a adoptar su postura. ¿Qué probabilidades había de que alguna vez se encontrara con alguien tan frustrante y a la vez tan rudo? La expresión más pura de lo que era un campeón. Issei Odo era un luchador absolutamente horrible. No tenía disciplina, ni elegancia, ni finura, ni entrenamiento alguno. Era un milagro que el idiota no se hubiera metido el pulgar en el puño al golpear. Y sin embargo, entre esta pelea y la última, entre el momento en que ambos comenzaron el duelo, el colegial japonés se había vuelto notablemente más competente. La postura de Issei era más firme, sus pies estaban más plantados y sus brazos no temblaban como ante el joven de Kiba. En cierto modo, estos breves choques eran como una piedra de afilar para una espada. Veamos qué tan afilado puedes llegar a estar. El suelo bajo sus pies se quebró al aparecer más de una docena de espadas a su alrededor. Swordbeard respondió a su llamado con la misma facilidad de siempre, con entusiasmo mientras las espadas mágicas se alojaban a su alrededor. Esto era tanto una muestra de intención como de intimidación. Ahora mismo dudaba que cualquier espada que fabricara pudiera cortar al campeone. Aún así, ansiaba intentarlo. ¿De verdad te gustan las espadas?, comentó su compañero con ironía, pero no pudo ocultar su inclinación hacia adelante, manifestando una larga lanza de mármol antes de intentar con todas sus fuerzas apuntar a la garganta de Kiba. Kiba no respondió. Extendió la mano lentamente para agarrar una segunda espada. Avanzando sigilosamente, el adolescente rozó cada empuñadura con los dedos, mientras su Sacred Heart tanteaba instintivamente las habilidades de cada una. Ignoró las espadas de fuego y hielo, pasó por alto las de viento cortante y tierra aplastante. Las espadas que controlaban cosas más esotéricas como la vida y la muerte no tendrían efecto. Al menos, no si Kiba solo le golpeaba la piel. En cambio, buscando en su interior, el guerrero se concentró, empujó e invocó una nueva arma. Gris, con una única grieta plateada en la hoja, la cosa sin nombre tenía una empuñadura de latón y cobre sin adornos, y era tan pesada como densa. Parecía su hoja en forma de hoja. Y así, sin más, cargó contra el otro chico. A su alrededor, largas varas de piedra blanca se alzaban sin fisuras del suelo, con sus puntas romas tomando la inusual forma de lanzas de dos puntas. Puñalada. Parada. Tajo. Luchar con dos armas era diferente a luchar con una sola. Tajo. Parada. Puñalada. Kiba sintió que lo empujaban, saltando justo a tiempo cuando el arma en las manos de su oponente cambiaba y se transformaba. Pasó de una lanza a una espada tosca, a un bate, a un extraño trozo de piedra curva que probablemente pertenecía a un juego en lugar de a la vida real, antes de asentarse en una hoja más pequeña y lisa. Cada cambio traía nuevos ataques, nuevas opciones, nuevos golpes, pero ninguno se acercaba a perforar la guardia de Kiba. De hecho, espada negra en una mano, gris en la otra, cortó o aplastó cada obstáculo en su camino, con el objetivo de asestar un doble golpe en las orejas del campeone. Era la única forma de ganar esto, después de todo. Al menos de forma segura. Issei pareció darse cuenta de eso también, mientras el campeone intentaba retirarse. No te dejaré. Avanzando, el espadachín atacó con el hombro una última pared de mármol, solo para toparse con algo inesperado.
una estatua de su oponente, lista para asestarle un golpe con su propia arma. Reaccionar fue el mayor error de Kiba. Arremetiendo con sus espadas, atrapó el arma y decapitó a la estatua, esperando que se desmoronara como una especie de familiar, solo para darse cuenta de que no estaba destinada a atacarlo y que había caído en un engaño. ¡Qué listo! Fue entonces cuando el extremo romo de una lanza le alcanzó el estómago, lanzándolo por los aires. Akeno, ¿puedes decirme qué ves? Los sentidos de un demonio eran quizás uno de los aspectos más discretos, pero importantes, de su vida diaria. Incluso los más jóvenes de su especie podían ver en la oscuridad, y su oído les permitía captar conversaciones a través de los edificios sin perder ningún matiz. Y aunque sentidos como el olfato y el tacto no estaban tan desarrollados como los de, por ejemplo, un Nekomata, se podría decir que los sentidos de un demonio eran, en promedio, superiores a los de una especie mundana. Sin embargo, esos no eran los sentidos más importantes que poseía un demonio. Su especie estaba profundamente ligada a la magia. Me temo que no hay mucho que pueda decir que no hayas notado tú mismo. Si esto fuera una forma de magia, quizás habría una manera de descifrar su verdadera naturaleza. Habiendo decidido no enfrentarse al estudiante más joven en un combate de entrenamiento, el rey y la reina observaban los combates atentamente, escudriñando cada movimiento y analizándolo en busca de detalles. La magia era algo complejo, conectada con el deseo mismo. Y como los mejores magos de su grupo, eran capaces de percibir fluctuaciones del poder mágico con minuciosidad, algo que Rías había estudiado a fondo en su tierra natal como parte de su educación, y que Akeno había adquirido como parte de sus habilidades como reina. La idea era observar con perspectiva, comprender cómo funcionaba el poder de este recién llegado. Es divino en esencia, estoy segura. La generación espontánea de materia no es una habilidad única. Podríamos hacer lo que él hace hasta cierto punto si quisiéramos. Pero los resultados serían, endebles, como mucho. Ria suspiró. Pensó que tal vez ese era el caso. Convertir el poder demoníaco en otras formas era la base de la mayoría de los hechizos. Y aunque los hechizos de rayo, fuego e incluso luz eran más populares, también era posible convertirlo en componentes físicos como hielo o acero. Sin embargo, el coste de energía y la concentración necesarios serían mayores. Y esto no parece afectarle en absoluto. Mientras observaba cómo el campeón se batía en duelo con su caballero, Rías asimiló todos los detalles posibles, pero pronto se dio cuenta de que el campeón no se quedaba sin energía por mucho que se enfrentara a Koneko y Kiba. Y el uso excesivo de ese poder, fuera lo que fuese, no lo cansaba. Koneko podría romperlo, así que esperaba que no fuera un poder muy útil, pero Kiba no ha hecho mucho contra él. Lo que indicaba que el mármol creado por su habilidad era más susceptible a la fuerza contundente que al corte. O quizás era el atributo divino el que rechazaba las espadas demoníacas del caballero. En cierto modo, nacimiento de espada y el poder del otro chico eran similares. Ambos crearon objetos mágicamente imbuidos. Solo Kiba fue incapaz de cambiar algo que creó después, mientras que el joven campeón parecía capaz de cambiar el estado y la forma de sus creaciones. Tampoco ha liberado su verdadero poder. Akeno habló con naturalidad, pero había algo de cierto, y no solo su habitual entusiasmo. Debo decir que, basándome en las comparaciones aproximadas, diría que el nivel de su energía mágica no está muy lejos del de la hermana mayor de la presidenta Sona. Pero con lo derrochador que está haciendo, podría avergonzarte incluso a ti, Rías. Deteniéndose un momento para golpear a su reina, quien esquivó con facilidad el golpe mágicamente mejorado, la pelirroja se negó a responder a la broma. Pero ese fue uno de los puntos principales que Sona mencionó cuando revisaron la información que obtuvieron sobre Campione. La aparente necesidad de algún tipo de cántico para facilitar la activación de sus poderes. Solo que él no había dicho nada fuera de lo común. Tampoco habían notado ningún cambio en su aura que indicara un mayor uso de poder. De hecho, no había cambiado ni un instante, a pesar de haber estado entrenando con su nobleza durante los últimos minutos. Impresionante resistencia. Reservas mágicas casi infinitas. Y aunque sus construcciones eran bastante simples, la cantidad que podía producir y su capacidad para remodelarlas a voluntad la convertían en una habilidad poderosa.
Sin duda, del tipo que ella igualaría al poder innato de un demonio de clase alta. Aunque sospecho que la maestría de mi hermano con nuestros dones rompería fácilmente cualquier cantidad de mármol, sin importar si es divinamente dotado o no, quizás sería inteligente intentar centrarme en mi propio entrenamiento. Kiba se abalanzó, blandiendo las espadas, y recibió un contraataque en el estómago. Desde fuera era un ataque obvio. Pero en el fragor del combate, sin el lujo de la distancia y la observación atenta, era fácil ver cómo su caballero podría haberse excedido. Aún así, se recuperó admirablemente y continuó con un ataque con una nueva espada mágica que ella nunca había visto. Akeno, ¿qué se siente? Al terminar la frase justo cuando la espada gris descendía, toda la habitación se estremeció y la demonio tuvo que contener una repentina y violenta náusea al darse cuenta de que su ropa, su cabello, todo su cuerpo estaba siendo atraído hacia el punto donde la espada de Kiba chocaba con el inflexible mármol. Con eco. Agarrando la mano de la torre, Akeno entrelazó sus brazos con los de ella, y los tres desplegaron sus alas para resistir el repentino tirón. Oye, oye. Eso es trampa, bastardo. Su nuevo amigo no tuvo tanta suerte. Ah, lo siento, no esperaba eso. Cortésmente, aunque quizás no con sinceridad, Kiba se frotó la parte posterior de la cabeza, mientras Issei estaba pegado a los restos de su estatua. Boca abajo. Los restos de su chaqueta y camisa se le caían. Mientras se retorcía, presumiendo infructuosamente. Ara. Nuestra nueva amiga hace ejercicio. Tragando saliva, Ria se giró hacia su reina y la golpeó de nuevo. Tranquila, chica. No recuerdo que fueras una súcubo cuando nos conocimos. Chocando ligeramente los hombros con su amiga, Ria soltó una risita. No es que no estuviera disfrutando de la belleza. Al menos intentaba mantener un poco de decoro. Espera, ¿tienen alas? ¿Qué demonios? Su exclamación atrajo la atención de todos hacia él. Rías, ligeramente confundido, respondió. ¿No les hablaron de eso? Supongo que no parece muy urgente. No. Pero son geniales. ¿Las sienten? ¿Funcionan? ¿Son mágicas o parte de su cuerpo? Y. Primero termina la pelea. Conteniendo una risita, lo despidió con un gesto. Te lo contaré después. Bien. Prepárate, guapa, porque voy a usar algo nuevo. Kiba, ligeramente tenso, se obligó a relajarse visiblemente y le dedicó a su oponente una pequeña sonrisa. Tengo muchas ganas. Rías no pudo evitar fruncir el ceño. Esto parecía peligroso. Sin embargo, tampoco quería interferir. Esta información podría ser vital. Tu alegría resuena como campanas. Tu tristeza resuena como una campana. Tu canción inunda el mar como espuma. Como nubes que se arremolinan en el cielo, solo para retumbar y oscurecerse. Tu rabia, tu dolor, ruge como un trueno. En su mente, el aura del chico se iluminó como un faro. Desde la tenue luz de una vela meciéndose con la brisa hasta una fogata ardiente, la fuerza fue suficiente para provocar una punzada de dolor en sus sentidos, mientras la sensación de divinidad pura explotaba por cada poro del cuerpo del campeón. Su llamada para detenerse. El grito de advertencia de Akeno. Todo quedó ahogado cuando el campeón abrió la boca, y el mundo a su alrededor explotó. Aullido chillante. Con una mueca de dolor, Sona sintió que la conexión entre sus hechizos de observación y los auriculares que llevaba se rompía. Incluso entonces, dentro de la sala del consejo estudiantil, podía sentir el rugido del gimnasio en sus huesos. Lo que fuera que el campeón hubiera hecho, casi había atravesado las barreras de la Academia Quo. Ah, joven Citri, ¿estás bien? Reprimiendo el repentino impulso de huir en la noche o llamar a su hermana, la colegiala se ajustó las gafas y respondió al hombre que le hablaba. Sí, Lord Belzebub. Disculpas por la distracción. La despidió con un gesto. No pasa nada. Sospecho que el campeón acaba de demostrar una nueva autoridad y el repentino aumento de información que tu magia transmitió es muy interesante. Aunque, por suerte, comparado con el destructor, parece mucho más débil. Esa noticia fue un gran alivio y no pudo evitar admitirlo. Entonces mi nobleza y yo no corremos peligro de ser exterminados. Al menos no en este momento. En efecto. Aunque deseo reiterar la petición de su hermana.
Sonrió. Gracias, señor, pero no. Amo a mi hermana, pero no creo que volver a casa sea lo mejor para mí. Además, mientras esté aquí, puedo recopilar más información sobre el campione y ayudarle a diseñar posibles contramedidas. Frunció el ceño ligeramente. Tendré mucho cuidado, entonces, de no alertar a Serafal de la tarea que se ha encomendado. Ni a Circeps de que su hermana menor ha decidido enfrentarse a este Iseiudou y revelarle su naturaleza de demonio. Aunque tampoco los engañaré si preguntan. Algo decepcionada, inclinó la cabeza. Entiendo. Gracias, Lora Juca. ¿Ha recibido todos los datos de la pelea? Ah, sí, ya lo he recogido. Hablaremos de eso más tarde. Por ahora, eviten las hostilidades a toda costa y obliguen a Rias y a su nobleza a usar el equipo de rescate de emergencia que les enviaré. No importan sus protestas, no deseo que ninguno de ustedes sufra daño. Sí, señor. Y gracias de nuevo. La llamada terminó, el espejo mágico volvió a la oscuridad y el emblema de Belcebú brilló con una luz verde amarillenta en el suelo ante ella. Una pequeña colección de brazaletes se manifestó en el aire. Avanzando rápidamente, atrapó los valiosos objetos antes de que cayeran, exhalando un suspiro de alivio al haber cumplido con su deber. Pero ¿cómo lograr que Rias se ponga esa maldita cosa? Quizás, Tsubaki podría darle uno a Kiba. Sí. Es una idea. Mientras ordenaba las numerosas joyas, la joven demonio decidió pasar la noche en la sala del consejo, durmiendo en un catre. No era la primera vez, ni sería la última, y aún tenía mucho trabajo por hacer. Al fin y al cabo, que los datos que había recopilado fueran muy valiosos para sus superiores, no significaba que ella tampoco pudiera beneficiarse de ellos. Y Sona sabía que tenía un largo y duro camino por delante si quería alcanzar su sueño. Y no podré cumplir mis sueños si Rias hace que nos maten. La presidenta del consejo estudiantil ya sentía migraña. Si no por el estrés, al menos por la sensación de miedo que incluso ahora le ponía los pelos de punta. Posiblemente un efecto secundario de aquel nuevo poder. No había sido más que un golpe de suerte, pero la pequeña treta de Rias había activado los nuevos hechizos de protección que Sona había implementado, permitiéndole vigilar aquella reunión con el campione e informar de los datos recopilados a su nuevo colaborador, jefe. Sea como fuere, esto resultó ser justo lo que necesitaba para empezar a trabajar en sus propios planes. Sin embargo, algo tenía claro. Cuando Rias se recuperó, Sona le estaba dando una reprimenda a ese soquete.